¿Qué están viendo? Sí, este es para ustedes. Ahora te toca a ti, fírmame acá, por favor. Sí, este también. No van a creer para quién van a ir todo este equipo. Chicos, antes de comenzar este video tengo un anuncio muy especial. Y si quieren ser parte de este sorteo, tienen que ver este video hasta el final. ¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro con la sensacional Terry. ¡Yeah! Para los que no la conozcan, tiene muchísimos años trabajando detrás del bar, haciendo flair, yendo a competencias internacionales. Y hoy nos va a hablar un poquito de su experiencia como mujer haciendo flair. Tiene muchísimas cosas que nos van a aportar, así que quédense hasta el final de este video porque hay una sorpresa increíble para ustedes. Así que espero que les guste esta entrevista. Para mí es un honor tenerte acá y muchísimas gracias por aceptarme esta invitación. El placer es mío. ¡Oh! ¡Habla español! Así que comenzamos. Yeah. Primero que nada, ¿cuál es tu cóctel favorito? Alright, so when I do have a nice cocktail, I do prefer, since I'm from Kentucky and love a good bourbon, a Kentucky Mule is a very good cocktail for me. Uf, y eso suena genial. ¿Qué es un Kentucky Mule, chicos? Es el Moscow Mule en vez de vodka, pero con un whisky americano, un bourbon. Vamos a preguntarle un poco acerca de su experiencia detrás de las barras, ¿ok? Terry, for how long you been working as a bartender, or what is the things that you bring to the bartender industry? Oh, so I was a flair bartender in Las Vegas for over 10 years, and those are some of the most exciting times of my life. Oh yeah. Currently, I still help with slickbartender.com, where we hire bartenders for private events, but I'm more into now running my own company called Busy Athlete, and that's more athletic based, and because I'm a triathlete now. Chicos, 10 años en Las Vegas trabajando como flair bartender. Eso significa que estas manos tienen más flair que un pocotón de gente trabajando detrás de las barras, porque recuerden que en Las Vegas, si no sirves un agua o una Coca-Cola o un cóctel con flair, hasta el jefe te puede decir, hey, ¿por qué no hiciste flair? Ok, Terry, ¿cuánto tiempo te tomó a ti entrenar y decir, ok, ya tengo flair seguro para trabajar en un bar? Okay, so the thing about that question is you become a flair bartender, and you don't even have to put a lot of practice in to be comfortable doing certain things behind the bar. You can like just do simple napkin tricks, or like with the shaker, and then even stuff like this when you're pouring, and then the flat behind the back. Those are all simple that you can learn. And what a lot of people, flair bartenders who are just starting out, don't understand is you don't need to do the big shows, because most of the time your guests just want their drink anyway. So just the little subtle movements like this are more than enough. So you don't need crazy hours of 10 years of practicing to work in Las Vegas, right? No. ¿Vieron? No necesitan tanto tiempo, tanto entrenamiento, solo movimientos seguros que puedan hacer tanto en working flair o con diferentes pours. Así que esto es un dato importantísimo. Movimientos básicos y repetitivos porque lo van a hacer mucho tiempo. Así que importante, no necesitan hacer cosas muy difíciles, solo movimientos básicos que puedan hacer como un tipo de working flair, pero tenerlos muy pulidos, ¿ok? Con mucha práctica. Practicar, practicar y practicar. No lo dije. So I would also like to mention that as a flair bartender, yes, I did a lot of simple stuff as I was starting out behind the bar, but I did put in the big hours to be a good competitor, because I used to travel around the world and compete in bartending competitions. And the more and more time I put into practicing, the better I got, and the more difficult my moves behind the bar became, which allowed me to work at some of the world's top flair bars in Las Vegas. Así que con mucha práctica para competencias, ella fue teniendo más nivel y más seguridad para pasarlo detrás del bar. Así que por más que sean movimientos básicos, haciendo working flair, entrenar muchísimas horas para competencias les va a dar mucha más seguridad trabajando y haciendo los cócteles en un bar. ¿Qué recomiendas a esas chicas que están viendo este video? Movimientos que pueden atraer mucho más al cliente, que si lo hace un chico no van a tener el mismo efecto. Oh yes, I always loved playing the girl card behind the bar because, yeah, we do work for tips in America. So flair like a girl. If you're a girl, flair like a girl. You don't have to flair like the guys who do a lot of big difficult tricks. So like when I
do stuff. I do a lot of turns and I dance with the bottles to make it a little bit more fancy and a little bit more That girlish. makes sense. And then you can play around with the bottles too and do like little tricks like this, like cute tricks. Super easy, anybody can do it. Call me. Muy bien, generalmente los chicos hacemos movimientos más robustos, pero el punto de Terry es importantísimo, que tienen que moverse mucho, tratar de sonreír más, hacer flair, si son chicas haciendo flair, verse femeninas es muy importante para tener más meñeñe. Ojo, aquí no estamos excluyendo de que los hombres sean mejores que las mujeres. Por supuesto que no, solo que hay muchos más hombres haciendo flair que mujeres en el bar. Así que las chicas se ven mejor haciendo flair que los hombres, ¿sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Por qué? Pero only because like I explained a little bit earlier, because there's like cute little subtle things that girls can do that like really attract the customers. But I should mention that when it comes to competition, it's entirely different. We are on the same level as the men. The reason why I was able to do so well in so many competitions is because I was a smart competitor. Nice. Así que las mujeres se van a ver mucho más atractivas haciendo flair, y ténganlo en cuenta, hay muchos más hombres haciendo flair que las chicas, pero en competencias es tratados por igual. Y hablando como bartender y como cliente, siento mucha más atracción hacia una bartender femenina que hacia un chico. Y si la bartender hace flair, mucho mejor. ¿Qué se necesita para tener un trabajo de bartender en Las Vegas? Okay, so I will say out of all the major cities in America, Las Vegas is probably the hardest city to get a job as a bartender, just because it is like the mecca for bartending. And so just take for example Hollywood, like everybody goes to LA to become an actor, and there's a lot of actors there, but there's only one Brad Pitt. So when you think you are the Brad Pitt of bartending, then you probably have a good shot at becoming a bartender in Vegas. Así como lo explicó Terry, chicos, tienen que tener un muy buen nivel de flair, muy buen nivel de cócteles, de inglés, tener papeles en regla. Solo personas que están en niveles top pueden llegar a conseguir oportunidades de trabajo en la gran meca del flair como es la ciudad de Las Vegas. ¿Qué consideras que es lo más difícil para prepararse para una competencia de flair bartending? Y chicos, Terry ha estado en las mejores competencias de flair del mundo, así que vamos a escuchar su experiencia. Okay, this is a great question that I absolutely love, because this is something people always overlook, and it's exactly why I was able to do so well in competitions. I wasn't the best in the entire world, but I could beat a lot of the best guys because I read the rules. Okay. I just read the rules, and then you know like exactly what you have to do, and you know to go clean. Like if the spills are worth a lot of points, deductions, you don't want to have any spills, so you're gonna take out the moves where you might have a spill. Or Okay. same with drops. And then if a sponsor, like if you make a drink with a sponsor and the sponsor has a lot of points in it, you're gonna make sure you flare that bottle and With the not juggle sponsor. Malibus the whole time. Got it. So kind of to sum it up, just read the rules, be entertaining, and be clean. Don't go out there and do a move unless you can hit it 9 out of 10 times at least. Y estoy demasiado de acuerdo con ella. Perdemos competencias por puntos tan tontos como no enfocarnos en los sponsors, leyendo las reglas, cuánto es el porcentaje del cóctel, cuánto es el porcentaje del performance. Seguramente podrán obtener muchos más puntos y ir creciendo eventualmente competencia tras competencia. Recientemente he recibido varias preguntas con la misma idea. Raúl, entreno muchísimo, pero no hay competencias, no veo dinero en esto y estoy sintiendo como que he perdido mi tiempo haciendo flair. ¿Qué pienso acerca de este punto en específico, que para mí es muy importante, ya que ninguno quiere perder tiempo en la vida? Pero primero voy a escuchar a Terry. Si pudieras viajar hacia el pasado, ¿entrenarías flair otra vez? I definitely would do it all over again. I mean, I got to travel and see the entire world almost because of flair bartending. I have a skill that's very rare among most people, so if I needed a job, I could find one. and the biggest thing is all the hours I put in for practicing. Yes, it was hard. Yes, I had purple fingers a lot of the time. Sometimes I cracked my head, but that gave me a drive, a competitive drive, and to work so hard to get better and better at something. I still have that mentality in everything I do in life. It just reminds me of when I used to be a flair bartender and I would spend 8 hours every day working on one move. That makes my heart beat. Chicos, esto es precioso. ¿Por qué? Estamos hablando de pasión y que enfocándonos en el flair,
ella ha llegado a ser una persona más fuerte gracias al flair bartending, porque es de tratar y no llegar y seguir y seguir y seguir, así que lo requiere un super high five. Ya. Ojo, me enfoco en el flair bartending, ya que Terry pudo viajar muchísimo y hacerse un nombre en competencias internacionales relacionadas al flair. Entonces, para aquellos que no sientan que hay un gran apoyo en Latinoamérica respecto a competencias, sigan entrenando, porque esto les puede llegar a dar un nombre, oportunidades de trabajo al futuro, y creo que más importante, la pasión que uno tiene por lanzar botellas o tratar de subir un nivel tras otro, es lo que te va a formar como una persona fuerte, de que siempre puedes romper cualquier límite que te propongas. Llegamos a lo que de verdad les interesa: cómo obtener la botella de flair, este speed opener y el shaker. Muy sencillo, solo necesitan hacer 3 cosas: ir al canal de Terry y suscribirse, comentar en el último video de ella algo relacionado "estoy aquí por Raúl", cualquier cosa, solo que tienen que mencionar que vienen de ver este video. Y la última cosa, muy sencilla, vayan al Instagram de Terry y síganla. Y todas las reglas y los links para sus canales los van a tener en la descripción de este video. Muy importante, vamos a enviar todos estos giveaways a cualquier parte del mundo, así que no pierdan la oportunidad de tener estos equipos. Ya. Chicos, no olviden que estoy haciendo streaming casi todos los días en la plataforma morada Twitch. Estamos hablando sobre cócteles, flair, métodos de elaboración, y para pasar la chile entre tú y yo, te espero en Twitch casi todos los días. Ya saben, como siempre, pueden seguirme @RaúlBartender en Instagram, repostearme, mandarme videos de sus cócteles o diferentes fotos, que siempre me gusta compartir el arte de otros bartenders por mi página. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video, Terry. Gracias. It's such a pleasure to have you finally here in my channel. Y como siempre, Nos vemos en las varas. ciao. Ciao. Let's have a drink. Come on. ¿Las mujeres se ven mejor haciendo flair, sí o no? I see. Wait, I don't know. Started speaking English.